Buenos días, amigas y amigos de Programmatic Spain. Esta es la Programmatic TV y hoy en Programmatic Talks queremos hablar de un tema que aparentemente nos parece muy lejano. La programática ha generado un nuevo trabajo, un nuevo rol, el trader. El trader de bolsa de finanza ha tenido siempre esa imagen de frustración y de estrés por muchas horas de trabajo. Hoy queremos hablar con alguien que nos ayudará a entender cómo gestionar el estrés, cómo gestionar la frustración y cómo entender la diferencia entre respuesta y reacción. Todo esto lo veremos ahora con Ana Isabel Hernández, pero antes, música de entrada. ¡Vamos! Damos la bienvenida a Programmatic Talks a Ana Isabel Hernández. Bienvenida, Ana. Muchísimas gracias, Alba, por invitarme a tener este hueco aquí con vosotros. Cuéntanos un poco quién es Ana Isabel Hernández y en qué proyectos estás metida ahora. Bueno, pues yo me dedico a llevar a cabo programas de reducción de estrés a través del entrenamiento de la atención plena y utilizando mucha base de conocimiento en neurociencia cognitiva. Entonces, esto dicho así puede sonar como ¡buah! ¿Qué es esto? Pero básicamente lo que gestionamos a través de estos programas o lo que aprendemos a gestionar son recursos internos que o bien tenemos y poco desarrollados o ni siquiera los conocemos para regular sobre todo el estrés que nos genera la mente ante una situación, sea cual sea, positiva o negativa. Y este estrés de carácter negativo. Sobre todo, yo siempre dejo muy claro desde el principio que este tipo de programas no hacen desaparecer el estrés porque hay un estresor externo que no depende de uno mismo, pero sí que nos ayuda a que la mente trabaje a nuestro favor en situaciones que pueden ser retantes, que trabaje a nuestro favor y no en nuestra contra, generando un estrés añadido. Entonces, bueno, sobre todo lo tengo enfocado al mundo profesional, al entorno profesional de equipos, de personas directivas, etcétera, porque es donde mayor tiempo pasamos a lo largo del día que estamos en vigilia, ¿no? Ese es el contexto en el que me muevo. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Yo, la verdad que para darle un poco un overview a la audiencia de cómo llegamos a tener esta entrevista, ¿no? Por un lado, nos conocemos porque yo coincidía con Fernando en Web Financial Group y vi un post interesantísimo tuyo en LinkedIn. Te sigo en LinkedIn y todos los que trabajamos en un entorno de estrés deberíamos seguir los consejos que de vez en cuando publicas en LinkedIn, ¿no? Pero fui muy detonador la análisis que hiciste de la situación del bofetón de Will Smith, ¿no? Correcto. Eh, Quería arrancar por ahí. Cuéntanos un poco cuál es el análisis que tú has hecho a esa sensación de estrés. Sí, bueno, ahí sucedió un estímulo, ¿no? Que fue el comentario que hizo el presentador, desafortunado desde mi punto de vista, que tuvo, pues eso le hizo a Will Smith tener una respuesta, ¿no? Entonces, entre el estímulo y la respuesta se dice que hay un espacio de tiempo y es ese tiempo el que, como comentaba en el post, el que nos hace libres y el que nos hace crecer si utilizamos ese tiempo entre el estímulo y la respuesta de una manera constructiva, es decir, él recibe ese estímulo, esa broma, y de ahí toma unos pasos hasta llegar delante del presentador y ahí podía haber hecho algo tan sencillo como responder teniendo en cuenta que en el momento en el que estaba, es decir, ser dueño, ser responsable, teniendo la habilidad de responder, que por eso me gusta mucho la palabra responsable, que es la habilidad de responder, responsable de lo que hiciera en ese momento. En ese momento no respondió, reaccionó.
Y es un poco lo que ha llamado mucho la atención, obviamente, porque eso ha generado un estrés implícito totalmente evitable. Que- Él podría haber salido con otro Oscar casi, ¿no? O por una alfombra roja de esa gala si hubiera respondido de una manera pero civilizada, no, como se... reaccionó. Él reaccionó, no respondió. Y reaccionó dejándose llevar por la emoción. Es decir, se dejó literalmente llevar por la emoción, que seguramente pues, sí, en ese momento fuera ira, ¿no? Él notó como que estaban atacando a una persona de su entorno más importante y salió a defenderla, pero desde la defensa primitiva. Y eso es una parte del cerebro que tenemos todas las personas, que si no lo modulamos y aprendemos a gestionarlo, esa situación nos puede pasar en el día a día, pues desde un encontronazo con un atasco en el tráfico, que alguien te diga que no opina de la misma manera que tú. Se puede llegar, dependiendo del nivel de estrés que tengamos acumulado, se puede llegar o bien a plantarle un manotazo a alguien o un encontronazo físico, o una de las herramientas que son las que habitualmente tenemos, sobre todo en este siglo en la civilización, que es la comunicación, la palabra. O sea, te puedes enzarzar en una pelea verbal a través de la comunicación que casi equipara un manotazo en la cara, ¿no? Ese tipo de gestión es la Sí. que hay que ser conocedores y regular, pero desde aquí, desde la torre de control. Porque si nos dejamos llevar por la emoción que es física, llegamos a las manos verbal o físicamente hablando. Eh, sí, mira, cuando yo leía el post, yo he comparado mucho la situación de Will Smith con todas las situaciones que tenemos nosotros, que estamos expuestos dentro de este sector a situaciones de estrés muy alto, ¿no? Nuestra audiencia que nos estará escuchando, pues se imaginará, y le pido a la gente que haga un ejercicio todas las veces que llega a ese límite que necesita casi externalizar con una reacción en lugar de una respuesta. Hubiera sido muchísimo más elegante si Will Smith se levanta, le pide el micrófono a Chris Rock y hubiera soltado un chiste al revés, ¿vale? Es verdad, pero luego al final creo que a veces hay personas, y te hago la pregunta sobre esto, que necesitan externalizar con reacciones en lugar de con respuestas. ¿Eso existe o todo podemos modularnos? Eso existe, eso se da, es decir, las personas por lo general necesitamos una válvula de escape, pero que no esa válvula de escape nos genere un estrés adicional. Porque si nos dejamos llevar por esa situación, pues volviendo a la referencia del caso de Will Smith, esa reacción a él le ha generado un estrés añadido. Le está tirando por tierra su carrera. Ahora mismo está en un centro de rehabilitación pues bueno, tratamiento para intentar eh, fijar o arreglar esa situación. Pero hay mil maneras de poder externalizar esa tensión que llevas acumulada de manera sana, no liándote a puñetazos contra la pared o a una discusión cuando llegues a casa y la pagues con tu pareja o con tu familia o algo nocivo contra uno mismo. Entonces sí que hay salidas de escape, deporte, el deporte, el salir a la naturaleza, cualquier actividad que genere bueno, es que estamos hablando de neurotransmisores que entran en el estado del bienestar, que es la serotonina, etcétera, ¿no? Pero es promover esa generación y no hace falta una bronca, no hace falta llegar a las manos, obviamente, porque genera un estrés añadido que es totalmente evitable. Bueno, Claro, claro. hablas de estrés y hablas de cosas mucho más profundas que imagino pues que cualquiera podría seguirte en LinkedIn y profundizar todas esas cosas que nos cuentas, pero quiero ir a través de lo que es la frustración y el estrés que estabas hablando ahora, debido a las nuevas generaciones, me incluyo en esas nuevas generaciones, que han tenido padres que, bueno, pues que tenían ciertos ambiciones de puesto fijo, subir, 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 siempre estudiar, estudiar, estudiar. Creo
eh, que de todos modos lo primero que tenemos que hacer es gestionar el estrés y la frustración. Ujú. La pregunta es si eso es verdad y segundo, si es la frustración que genera estrés o si es el estrés que genera frustración. Vale, aquí lo voy a relacionar mucho con los objetivos, el grado de compromiso y sobre todo con la gestión de expectativas. Yo de formación tengo formación en coaching, etcétera, y ahí lo primero que te inculcan es, no, hay que tener los objetivos súper claros, porque sin un objetivo bien definido no sabes a dónde dirigirte, etcétera, etcétera. A medida que te vas formando y que entré en el mundo del estrés y del mindfulness, realmente lo que te das cuenta es que tener un objetivo te genera una expectativa, que te genera un estrés adicional, ¿vale? Entonces, cuando la frustración surge es porque estás continuamente comparando lo que debería ser con lo que está siendo. Y ahí ya hay un estrés añadido. Esa expectativa, hay un gap que no se está cumpliendo y genera un estrés. Genera un estrés de que no lo tengo ahora, hay un gap de expectativa y genera un estrés por conseguirlo. Entonces empieza esa rueda, ¿no? De a correr siempre con respecto a esa expectativa. Yo, tal y como enfocaría ahora a las personas que nos están escuchando y que esto le resuene, porque le tiene que resonar para que lo entienda, le intentaría dar un enfoque distinto. Es decir, yo a través de mi trabajo, ¿qué impacto positivo estoy generando? ¿Qué supone mi trabajo en mi día a día que genera un impacto positivo alrededor? Y este impacto positivo, ¿cómo me comprometo yo con él? Si hay un alto grado de compromiso, hay un alto grado de felicidad. Y aquí ya no estamos hablando ni de objetivos ni de expectativas. Entonces, de un plumazo hemos, como si dijéramos, neutralizado la frustración y neutralizado el estrés. Solo con meter esos ingredientes, en plan, ¿qué me gusta hacer a mí? ¿En qué soy bueno? ¿Qué impacto tiene esto en los entornos personal, familiar, social, profesional? ¿Qué impacto genera? Y el grado de compromiso con el que yo me voy a dar a esta profesión. En ese momento desaparece la variable sueldo que se dice y empieza a entrar el sueldo emocional en la ecuación, ¿no? Y llegando eso a generar una felicidad y a tener personas, ojo con lo que voy a decir, felizmente estresadas. Ya. No, Que es de esto que se trata. sí, pero al Sí, final pienso en la generación de lo que decías, y ponerme un objetivo. Yo sí que he visto que hay mucho talento joven que como objetivo al final se ponen objetivos monetarios. Y esto les uh-huh. frustra mucho. Porque luego se comparan con, con comparaciones que no tienen sentido. Porque creo que se nos han educado a compararnos con el más bueno de la clase, lo que sea. Y luego cuando te suelta la vida de estudiante al mundo normal, en el mundo normal, en la carrera es como cuando sales de una carrera maratón y está el que tiene 70 años, el que tiene 18. La vida tiene muchos concursantes como para ponernos en comparación con alguien, nunca seríamos satisfechos en ese sentido. Claro, totalmente de acuerdo, porque ahí están entrando en juego las expectativas. Es lo que dices tú, nos han comparado siempre con el mejor de la clase, ahí hay un gap. Yo soy X y tengo a X posiciones al mejor de la clase. Ese gap me genera a mí una frustración y me genera un estrés basado en comparaciones, etcétera, ¿no? Y lo que dices es súper interesante porque cuando acabas la carrera que empiezas en el mundo laboral, obviamente buscas referencias y esas referencias ya están establecidas y se han ido ganando un poco el estar ahí, ¿no? Empezaron como todos desde cero Sí, y han ido progresando. Pero yo, por ejemplo, acabo de tener hace 2 años y ya plenamente va a ser un año que me dedico a una profesión para mí nueva. Yo llevaba 20 años
trabajando en un sector y de repente es como si hubiera salido nuevamente al mercado laboral en un nivel, tengo mi background, ¿no? Pero en un nivel que tengo que ir gestionando de, oye, las cosas tienen que ir a su ritmo, todo tiene un ciclo. Obviamente cuando lleve 20 años dedicándome a esto, yo ya tendré esa referencia incluso distinta a la que cuando empecé. Entonces, tienes que ir aprendiendo poco a poco esos cambios de ciclo dentro de tu vida profesional y tener claro que las referencias tienen que estar ajustadas a tu nivel de experiencia. Pero esto nos pasa cuando estamos trabajando y nos cambian y cambiamos de empresa, pues cambiamos obviamente de referencias y tendemos a ver si algún día sé como esta persona, ¿no? Pero, pero hay que tener mucho cuidado con esa gestión de expectativas porque son las que generan la frustración y es la pescadilla que se muerde la cola, la frustración, el Yo, estrés, si te soy etcétera. sincero, hace 4 años hice... creo mucho en el coach porque hice coaching con Fabián Orue, no sé si lo conoces, es un crack en ese sentido, y me cambió la vida porque realmente estaba viendo todo negro, y realmente es un dinero bien invertido, Mm. pero tenemos que ir con la capacidad de escuchar. Porque una de las cosas que yo creo que nos encerramos en nosotros mismos, con este colega que vive contigo, del cual nunca serías amigo, porque siempre te dice cosas feas. Si yo creo que dentro de nosotros tenemos siempre una persona que nos dice cosas feas, ¿no? Con el que nunca seríamos amigos con alguien que nos mira al espejo y nos diría, qué feo vas, ¿no? Efectivamente. Pero desde luego tenemos lo tenemos todos eso dentro, ¿no? Y a mí donde me ayudó, sobre todo, es en el respeto de roles entre compañeros. O sea, sucede mucho en publicidad, eh, y sobre todo en trading, por eso estamos aquí en el canal de Programmatic Spain, que hay cosas que se quedan no definidas. Porque como son profesiones nuevas, nadie ha definido nada. El primero que sabe algo define algo, pero eso no tiene que ir a misa, porque puede sufrir cambios. Entonces, hay Ujú. zonas en el que haya fricciones con otros departamentos y ayudar a entenderte con, no sé, tecnología, negocio, marketing, es algo francamente complicado. Pero nunca lo llegas a entender si no te pones en la piel del otro. Correcto. Ahí has dicho varias cosas muy interesantes. La primera de ellas es saber escuchar. Y yo lo digo siempre en mis ponencias cuando hablo de comunicación consciente. En la vida, al ser humano se le enseña a caminar, te guían un poco tus padres, te van cogiendo, se le enseña a escribir, se le enseña a leer, se le enseña a comer, pero fíjate que nadie nos enseña a escuchar. Y es la base de la comunicación, mucho más casi que comunicar, porque nosotros estamos comunicando de mil maneras, comunicamos con nuestra ropa, con nuestra postura, entre ellas comunicamos con la palabra, ¿no? Pero escuchar solo hay un proceso, que es cómo escuchas, ¿no? Por lo general, una de las cosas que a mí me suele gustar preguntar siempre es que si tenemos facilidad cuando nos presentan a alguien, no te estoy hablando de una presentación que te presentan a 1000 personas a la vez que dices, joder, no soy capaz de etiquetar, ¿no? Pero cuando te presentan a una persona, si eres capaz de recordar ese nombre, y si eres capaz de recordar ese nombre a los 5 minutos, ¿no? Y muy pocas personas te dicen que son capaces de recordar. ¿Por qué? Y yo intento paralelizar esa situación y hacerla con una metáfora. Imagínate que estás en una conversación con una persona y tienes a 3 o 4 hablándote a la vez. ¿Cómo le vas a poner atención a esa persona que te está hablando si tienes 3 o 4 a la vez? Vale, pues esas 3 o 4 conversaciones que tienes a la vez las estás teniendo tú en la mente. Y eres tú intentando elaborar una respuesta de la persona que te está hablando, pensando, tengo que llegar a casa y llevar el coche al taller.
pensando, ostras, le tenía que haber enviado un mail a fulanito, no he llamado a tal. Y la otra persona de repente empieza a decirte algo que no te cuadra y ya todo eso se remueve y lo único que buscas es contestar, defenderte, etcétera. Tú imagínate, ¿qué has escuchado? No, no. La escucha es importante. Y bueno, yo de lo que has dicho me quedo con una cosa que nos pasa mucho a los técnicos, sobre todo. No sé si le pasará también a creativos o a estrategas dentro del mundo de la publicidad, que es efectivamente a veces nos hablan cuatro a la vez, ¿vale? Sí, Porque sí, sí, o sea, más tu mente, más cuatro a la vez, tu correcto, eso mente, el es. correo y tal, lo que te pongas, el objetivo y La tal. El atención, o sea, trader. ¿dónde tienes la atención? Oye, simplemente decirte que el trader de bolsa en Estados Unidos cuando empezó es una persona que tuvo problemas de adicción con cierto tipo de drogas por gestionar ese tipo de cosas. Entonces, de aquí, unos consejos que nos puedas dar para nuestros amigos traders, nuestros amigos técnicos, que tienen que lidiar todos los días con 70 requests. ¿Cómo gestionan la carga de trabajo emocional, la carga de trabajo efectiva? ¿Y cómo pueden hacer que esto no afecte a su vida personal? Sí. Mi mayor tip es centrarse en la tarea que estén haciendo en ese momento. El famoso aquí y ahora, llevarlo a la tarea que estén haciendo. Fuera de interrupciones, y ya no digo es interrupciones externas, sino interrupciones de cabeza. Darte cuenta de que estás haciendo una operación, un mail, una reunión, una llamada, lo que sea, y centrar tu foco de atención en eso. ¿Qué hacemos con eso? Hacemos varias cosas. Incrementar la productividad de ese momento. Es decir, vas a ser inmensamente más bueno y más eficiente si centras tu atención en la tarea que estás haciendo en ese momento. Punto número 2. Vas a dejar descansar a tu mente. Porque tu mente se está enfocando solo en un punto y no en todas las interrupciones que están internas y externas. Y punto número 3, cuando llegues a casa vas a saber desconectar. ¿Por qué? Porque al desarrollar esa habilidad, que es una habilidad que hay que entrenar, al desarrollar la habilidad del estar en el momento de aquí y ahora, centrado en lo que toca, cuando llegues a casa va a ser mucho más fácil que puedas desconectar, porque esa habilidad te la llevas al modo ser. Nosotros tenemos el día a día en el modo hacer, tengo que hacer esto y esto. Pero hay que encontrar un equilibrio para que la mente Uh descanse y no -huh. se genere ese ruido. Y el equilibrio es que cuando hemos desconectado, sea una desconexión y entremos en modo ser. Disfrutar la experiencia de estar en casa, disfrutar la experiencia de tomarte una caña con tus amigos, disfrutar la experiencia de desconectar, sin estar pensando en mañana tengo que o madre mía lo que me ha quedado pendiente de, porque si no, el cerebro y la mente no descansa, no concilia el sueño y no desconecta. Entonces eso es clave. Voy a ser el trader que te está escuchando y va a decir ya. Pero mira, yo lunes, día uno de trabajo, cojo y me centro en mis emails. Pero llego al final del día y quiero ir al gimnasio. Uh -huh. Y el lunes no voy. El martes tampoco, el miércoles tampoco, el jueves tampoco. No voy. Al final no voy. Y bueno, gente hiperactiva como yo necesita ir al gimnasio, ¿no? Eh, Correcto. sí, porque eso hay que decirlo, ¿eh? Hay cosas que no se diagnosticaban antes, que existen. Y no Y que, dejéis de hacerlo, o sea, tanto si eres hiperactivo o energía alta o energía baja. No se debe dejar el deporte bajo ningún claro, concepto. pero Hay que seguir. al mes de estar ahí frustrado, de haber seguido los consejos de Ana, llega un punto que dice, oye, yo estoy siendo súper productivo, estoy haciendo las cosas súper bien, pero mi vida personal está siendo afectada por las horas de trabajo. Yo creo que ahí nos puedes dar un consejo más, que es cómo le contamos a nuestro jefe de forma constructiva, porque muchas veces explotamos. Y cuando explotamos, no hay vuelta atrás, porque ya odiamos al jefe, odiamos al compañero, que sea, y lo único es el cambio. Un Will O Smith. sea, claro. ¿Cómo nos enfrentamos a esa situación de estrés antes de que pase la catacombe? Vamos.
La Vale. hecatombe, pero... Ahí es muy, muy importante observarse. Observarse es observar desde la mente al cuerpo. Y si estás muy a tope de irritabilidad porque te salga el cortisol, que es la hormona que genera el estrés negativo, que te salga el cortisol por las orejas, tienes que saber elegir el momento. Esto que dicen de no tomes una decisión cuando estás enfadado, cuando estás en... Hay que hacer eso, es decir, escuchar. Si tú te ves, porque cada uno nos conocemos perfectamente porque nos llevamos observando hace tiempo, y tú ves que ese día que tenías pensado hablar con esa persona, estás de uñas, estás diciendo, como me diga algo es que no sé qué va a pasar, ese día evítalo. Tienes que intentar estar en un equilibrio, aunque lo que le vayas a proponer mmm, pueda soltar chispas, pero tú tienes que estar de base sereno y Relajado. equilibrado, porque si no ya empezamos mal, exacto. Y cuando veas que estás en plena conversación, escucha tu cuerpo. ¿Por qué digo siempre escucha tu cuerpo? Porque en el cuerpo residen todas las emociones. ¿Cuántas veces no hemos tenido, que se dice así, una conversación acalorada? ¿Por qué? Porque toda la ira que tienes retenida hace que fluya la temperatura en el cuerpo. Se activan incluso los puños, o sea, eso es un estudio que se ha llevado en una universidad, que se activan los puños y las piernas cuando tu emoción es la ira. Observa tu cuerpo, si empiezas a latir, si empiezas a tener proceso de sudoración, calor, palpitaciones, en ese momento Fuera. para, Yo, respira, súper importante, respirar para desactivar, y con esto acabo, para desactivar la amígdala, que es la que te hace luchar, huir o quedarte congelado. Porque si la amígdala está activada, man, hacemos un Will Smith de de libro. libro. Yo sabes que escucho, desde que lo he entrenado, escucho como un ventilador que hace... Cuando escucho ese ventilador, sé que tengo que salir de esa situación. Porque, Y sano. porque Muy creo bien. que mi cabeza ha figurado en los giros. Cuando estás alto de giros y tal, entonces es lo que me pasa. Y funciona, ¿eh? Funciona muy bien. Bueno, oye, me encantaría estar aquí hablando contigo 25 millones de horas más, pero vamos hacia el final de la entrevista y, por supuesto, dejaremos en los comentarios del vídeo y del podcast que subiremos los contactos para poder eh, que alguien te contacte si ves que lo necesita. Eh, yo creo que esto no es una cosa que necesites o no necesites, sino que es un proceso que en tu vida lo tienes que hacer para crecimiento personal. Tú necesitas dejar de escuchar a aquella persona que tienes dentro y hacer un coaching. Quieras ser trader, quieras ser jefe de trader, quieras ser mamá, quieras ser papá, lo que sea. Yo, esto es mi consejo desde el punto de vista personal, ¿no? ¿Tú lo compartes? Sí, totalmente. Es que lo hemos dicho, es una habilidad que solo se consigue a base de entrenamiento y son recursos y herramientas internas que vas a poder utilizar durante toda tu vida hasta el final de tus días porque los estresores externos están ahí y como decía Epícteto, no es lo que te pasa, sino cómo te tomas lo que te pasa. Eso es muy importante. ¿Existe una receta de la felicidad? ¿Existe una receta de la felicidad? Cada uno la debe trabajar, pero sí que existe una receta para dejar de tener altos niveles de sufrimiento, que es un dolor totalmente evitable, que es bajar la resistencia ante situaciones que se nos den y trabajar la aceptación. Pues esos son los consejos que nos da Ana. Así que te agradecemos mucho que hayas venido hoy a contarnos tu proyecto. Gracias. Yo el consejo que doy como ex-trader a todos los traders es que escuchen mucho esta entrevista porque eh, va mucho de su eficiencia en el trabajo y en la vida en general, poder encontrar el equilibrio. No podemos tomar decisiones acertadas si no tenemos la cabeza despejada. Y esto es el consejo que venimos dando desde Programmatic Talks. Te mando un beso fuerte. Gracias por darme este hueco para hablar contigo. De nada. Un abrazo a Fernando, que no es un beso. que,
que sé que lo tienes ahí cerca. Así que nada, Ana, Encantada. hasta Cuando luego. quieras volver a charlar. Un Perfecto. abrazo. Venga, chao. Adiós. Chao.